Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este tercer ciclo de conferencias virtuales que está organizando HANA Instruments Colombia durante toda esta semana. Conferencias que organizamos con el ánimo de apoyar a las industrias a quienes va dirigido el contenido técnico que se está revisando en cada conferencia. Antes de iniciar, quiero agradecer a todas las empresas que apoyan este ciclo de conferencias, empresas como la de hoy, Flowshem, que con la participación de María Alejandra Velázquez, ingeniera, nos va a estar ayudando durante toda la conferencia. Antes de iniciar, quiero recordarles que durante toda esta semana tendremos diferentes temas, diferentes segmentos. La conferencia que tenemos para el día de hoy es malas prácticas de limpieza y desinfección en tiempos de COVID. Pues bueno, ya con esta breve introducción, quiero presentarles a María Alejandra Velázquez Martínez, ingeniera química, directora comercial para la empresa Flowshem SAS, la empresa dedicada a fabricar y comercializar productos de limpieza y desinfección para diferentes sectores industriales y domésticos. Entonces, bienvenida María Alejandra. Muchas gracias por su asistencia. Como mencionaba el señor Inti, yo soy María Alejandra Velázquez, directora comercial de la empresa Flowchem, una empresa dedicada a la fabricación y suministro de insumos de limpieza y desinfección. Y en el día de hoy voy a presentarles este tema de malas prácticas de limpieza y desinfección en tiempos de COVID-19 para la industria de alimentos. Las generalidades de la presentación, el contenido de la presentación es el siguiente. Generalidades del virus, malas prácticas de limpieza y desinfección a la hora de prevenir el COVID-19, lista N de la EPA y desinfectantes para manos. Preguntas frecuentes resueltas por la FDA, guía para la limpieza y desinfección y seguridad alimentaria. Entonces vamos a hablar sobre las generalidades de este tan mencionado virus por lo que estamos viviendo. Lo que yo considero más importante, que de pronto ya pueden haber escuchado, de pronto no, es que dentro de la clasificación de los virus, que son estructuras no vivientes y que necesitan de una célula para reproducirse y distribuir su material genético y poder actuar, tenemos el SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 fue un virus descubierto en Wuhan y pertenece a la clasificación de los virus grandes envueltos. ¿Qué quiere decir? Hay tres tipos de virus a modo general. Los virus no envueltos, que corresponden a algo así como un gráfico como este, que no tienen esta envoltura a modo de coronita que llamamos, y que son los virus más difíciles de destruir, los no envueltos. Los pequeños envueltos, que vienen siendo virus similares en la estructura al SARS-CoV-2, pero más pequeños, y los grandes envueltos, a los cuales pertenece pues el virus SARS-CoV-2, que realmente es la estructura causante de la enfermedad COVID-19. O sea que cuando decimos COVID-19, estamos hablando de la enfermedad que causa ¿cuál? El virus, la estructura SARS-CoV-2, ¿cierto? Entonces acá lo que nos debe quedar más claro es que esto es un virus envuelto. ¿Qué es su envoltura? Son básicamente lípidos, y estos lípidos, que es la parte, llamemos pegajosita, que se une a las células, al ingresar en un entorno cómodo para él, ingresa, se une a las células y empieza a distribuir su material genético y pues a causar los efectos que como tal son los que generan la enfermedad. Entonces vamos a hablar de las malas prácticas de limpieza y desinfección a la hora de prevenir el COVID-19. Lo resumimos en 8 prácticas a modo pues general. Entonces la primera es una que ya ha mermado esta práctica, pero que estuvimos viendo muy al principio de la pandemia y sobre todo como ante el miedo y la necesidad de buscar alternativas de protección, y era la introducción de cloro u otro tipo de desinfectantes dentro del organismo. Esta es una práctica que definitivamente muy rápidamente la Organización Mundial de la Salud, junto con otros entes internacionales y por supuesto también acá en Colombia el Ministerio de Salud, dijo no se debía hacer,
porque los desinfectantes en general están pensados y están hechos, son para las superficies. Ahorita más adelante vamos a hacer mayor énfasis en ello, pero pues definitivamente si estamos hablando de una introducción de un químico en nuestro cuerpo, deberíamos estar hablando de un medicamento. Y las regulaciones para medicamentos son muy diferentes a las regulaciones para desinfectantes. Entonces no es tan olímpico como introducir cloro, además de que nos puede hacer mucho daño. Normalmente no iba a traer ningún beneficio para mitigar este riesgo. ¿Por qué? Si el virus, el SARS-CoV-2 ya ingresó a mi cuerpo, a mi organismo y está ligado a mis células, ya un desinfectante no puede hacer nada porque ya el mecanismo de acción es otro, ¿cierto? Entonces, la segunda práctica es realizar desinfecciones para personas en túneles o cabinas, que también se estuvo viendo mucho, que también, digamos, fue una idea innovadora, pero que rápidamente también hubo lastimosamente que decirle que no, porque resulta que los efectos van más allá. No es tan simple como llegar y hacer la desinfección a la ropa, al calzado, a la persona, cuando en realidad hay dos cosas. Uno, que espero que se nos quede y que es una de las cosas principales que debemos sacar de acá, es que los desinfectantes en general están hechos para las superficies, normalmente no porosas. Entonces, pues no para los seres humanos. Esto iba a causar unos problemas de salud, incluso públicas, si se seguía haciendo, porque todos los desinfectantes tienen efectos adversos en nuestro organismo si no se utilizan con precauciones. No son para ser inhalados, para que vayan a tener algún contacto, así sea incidental, con ojos, nariz o boca, que puede entrar a nuestras vías respiratorias, digestivas, a nuestros ojos y en el mejor, entre comillas, de los casos, a nuestra piel. Y realmente estos desinfectantes normalmente ninguno tiene el aval cosmético, porque son para superficies, no para personas. ¿Qué significa cosmético? Que pueda entrar en contacto directo con mi piel. Y no es así. Además de que si una persona ya está contaminada, ya tiene el virus, por más aspersión externa que se le haga, pues va a salir de la cabina y va a seguir contaminando. Entonces esta práctica es otra que no se debe realizar. Una tercera práctica, y ahorita más adelante voy a hablarles más de ella, que es muy importante, es utilizar utilizar concentraciones inadecuadas de desinfectantes para incrementar su acción. Hay veces, digamos, nos preguntaban, ¿cuál es la recomendación usada de X desinfectante? 3 mililitros por litro, tan poquito. Y eso sí me es suficiente. O sea, realmente cuando se da esta determinación, ya deben haber unos estudios que soporten esas concentraciones para poder hacer las recomendaciones. Si yo me voy a usar concentraciones inadecuadas, puedo generar un riesgo. Bien sea, por ejemplo, un riesgo ambiental, hablando de casos muy grandes, ejemplo, industrias que tienen planta de tratamientos de agua, saben, y yo creo que se han enfrentado a lo que es sobredosificar química y luego tener que tratar esas aguas, ¿cierto? Hablemos de esa parte como para empezar, como otro tipo de riesgos. Por ejemplo, que si estamos hablando para la industria de alimentos, yo pueda tener un riesgo de sobredosificación química, que si hay algún contacto con el alimento pueda generar un tema peligro, pues que no se cumpla la inocuidad. Ejemplo, la inocuidad del alimento. Entonces, siempre es muy importante consultar al proveedor y acatar las recomendaciones de este para utilizar los desinfectantes a las concentraciones recomendadas. Otra mala práctica es solo fumigar o hacer aspersiones de espacios exteriores para reducir el riesgo de COVID-19. Si bien las nebulizaciones son una práctica que ha sido recurrente en la industria de alimentos, digamos que es una práctica avalada, pero como tal para el COVID-19, la EPA dijo, no está demostrado. O sea, no está demostrado que solo con fumigar yo ya esté cubriendo o mitigando el riesgo de contagio de COVID-19.
Si estamos hablando, por ejemplo, de áreas externas, la recomendación mayor ni siquiera es solo la desinfección, es la limpieza, o sea, hacer las limpiezas a las zonas de contacto más frecuentes, a perillas, a bancas en el aire libre, pues tipo de superficies que pueden ser muy recurrentes o que estén en exteriores. Y digamos con la parte de aspersiones, también hay que tener mucho cuidado que, o sea, para qué tipo de microorganismos se está haciendo, porque para COVID, como les decía, no es suficiente. Al menos esto nos decía la EPA. Y se puede incluso estar generando ya como un desperdicio de químico que tampoco es pues como la intención. Otra mala práctica es la utilización sobre la piel de métodos alternativos de desinfección. Por ejemplo, los rayos UV, la luz LED, las ondas ultrasónicas, entre otros. Si bien los rayos UV tienen un efecto, por ejemplo, sobre la estructura del SARS-CoV-2, no se deben utilizar sobre la piel porque aún no se ha corroborado bajo qué condiciones, tiempos e intensidad, por ejemplo, lumínica, se debe utilizar para que destruya el virus y además de todo, estas radiaciones pueden generar riesgos para nosotros. Entonces, digamos que como no es algo lo suficientemente validado, a pesar de que se empezó como a promover y a utilizar en algunas partes, también la EPA nos dijo que la recomendación es que no se hiciera, puesto que no se conoce suficiente al respecto y podría incluso, al igual que por ejemplo estas prácticas de desinfecciones en túneles, terminar representando un daño mayor. Esta otra práctica es supremamente importante, ahorita también vamos a hacer más énfasis en ella, y es la desinfección sin limpieza previa. Resulta que cuando yo tengo altas cargas de suciedad, altas cargas de mugre, si yo hago una limpieza, lo que va a pasar es que mi desinfectante rápidamente se va a inactivar por la presencia de materia orgánica o de mugre que yo tenga en la superficie. Entonces, cuando yo tengo altas cargas de suciedad, primero debo proceder con la limpieza para poder tener un efecto deseable en la desinfección. Es algo muy similar a esta séptima práctica, que entonces no me voy a lavar las manos y solo me desinfecto con gel. Hay que tener mucho cuidado con ello. ¿Por qué? Si bien el gel está demostrado que se puede utilizar contra el SARS-CoV-2 y tiene un efecto comprobado, digamos que si yo tengo altas carga orgánica o alta suciedad en mis manos y solamente utilizo el gel, lo que voy a hacer como quien dice es revolver el mugre. No voy a poder desinfectarlo porque es algo muy similar a esta práctica. O sea como sea, en las manos, en las superficies, en cualquier lugar que yo esté hablando, cuando hay altas cargas de mugre, no voy a poder lograr realizar mi desinfección. ¿Qué viene siendo la desinfección? El control microbiano, ¿cierto? En este caso también podemos estar hablando del control de la estructura de COVID, del SARS-CoV-2. Entonces, ¿qué podemos hacer? Digamos, establecer los tiempos, por ejemplo, de lavado de manos y en los intermedios una desinfección con gel, pero que yo no vaya a tener excesos de mugre. Ejemplo, yo me lavé las manos y al ratico toqué un billete, pues no es necesario volverme a lavar las manos de pronto de una, si yo estoy acá en la oficina o algo, sino que puedo proceder con una desinfección con gel antibacterial. Que tenga al menos el 60% de alcohol, que es pues lo que nos recomienda la FDA. Y la octava práctica es no aplicar el desinfectante según las recomendaciones de uso del fabricante, que tiene que ver con de pronto las que yo les estaba mencionando, la tercera y demás, y hay una serie de factores que el proveedor de tu químico te debe recomendar, o sea, te debe decir, úsalo así, de esta manera, este tiempo de contacto, estas concentraciones, dependiendo de qué, de muchas cosas. El proceso para el que lo estés realizando,
el tipo de microorganismo a controlar o tipos a controlar, el tipo de principio activo, ¿cierto? Entonces, todas esas son cosas que el proveedor, bajo unos estudios microbiológicos previos, ya debe conocer para poder brindar las recomendaciones pues a los usuarios. Entonces, como les contaba, vamos a hacer más énfasis en esta tercera práctica de usar concentraciones inadecuadas de desinfectantes para incrementar su acción, que como les decía, pues es una práctica no recomendada. Entonces, ¿qué pasa si yo dosifico menos de la concentración que es recomendada para cierto desinfectante? Vamos a hablar de dos conceptos que son muy importantes para el tema de desinfectantes y son la concentración mínima inhibitoria y el poder bactericida. La concentración mínima inhibitoria es la cantidad más pequeña de producto desinfectante que inhibe o impide la multiplicación del microorganismo. Y acá les traje este grafiquito donde supongamos que acá tenemos una concentración inicial del desinfectante y las bolitas son microorganismos. Entonces, a esa concentración baja del desinfectante, muy baja, menor que la concentración mínima que inhibe el microorganismo, ¿qué pasa? El microorganismo no está inhibido, sigue creciendo. ¿Yo qué hago? Le subo la concentración a mi desinfectante. Le subo la concentración y entonces ellas se van poco a poco reduciendo. Hasta que hay un punto que la concentración de mi desinfectante fue tal que ya el microorganismo no se reprodujo más. Esa es la que llamamos concentración mínima inhibitoria. Es muy importante conocerle, como les decía, varía de principio activo a microorganismo. No, por ejemplo, podemos estar hablando de ácido peracético y no es lo mismo la concentración mínima inhibitoria del ácido peracético para una listeria que para una salmonela, por ejemplo. Entonces, eso es algo como a tener en cuenta. ¿Qué buscamos? O sea, ¿qué debe buscar el proveedor? Que el cliente recomendar una concentración tal del desinfectante que el cliente pueda abarcar todos los microorganismos que debe controlar. Y ya el poder bactericida es a una concentración fija de desinfectante el porcentaje de reducción del microorganismo con ese desinfectante. Por ejemplo, acá tenemos a un tiempo 1, ¿cierto? Tenemos una serie de microorganismos en una taza, digamos, de unidades formadoras de colonia por mililitros, y yo le aplico el desinfectante. Espero un tiempo 2 y cuánto es a una concentración dada y al tiempo esperado, cuánto es la reducción que yo tengo del microorganismo dado. Por ejemplo, a veces vemos, digamos, en las propagandas o demás, reducción del 99.9% de las bacterias. ¿A qué concentración? O sea, ¿qué concentración necesito para lograr esa reducción, cierto? Entonces, esto es importante para conocer las concentraciones mínimas. ¿Y qué pasa? Si yo dosifico a concentraciones inferiores, ¿qué va a pasar? Voy a seguir teniendo una tasa de crecimiento, no voy a estar logrando mis objetivos. Ahora vámonos al caso contrario. ¿Por qué no sobredosificar? Si yo sobredosifico, puedo estar dando lugar a un riesgo químico. A que, por ejemplo, en la industria de alimentos, que es especialmente para la que está pensada pues esta charla, yo que obtenga o sea, que el alimento, por ejemplo, entre en contacto con una superficie que exceda los límites máximos permitidos y el alimento quede con remanentes del desinfectante y pueda causar algún daño al consumidor final. Porque como les contaba al principio, los desinfectantes no son para ser ingeridos, entonces hay que tener mucho cuidado porque si se ingieren lo más probable es que puedan generar alguna intoxicación o demás, ¿cierto? Entonces, si subdosificamos, podemos estar hablando de un riesgo biológico. ¿Por qué? Porque en mi alimento no controlé los microorganismos que debía controlar.
y eso le puede causar al consumidor final una enfermedad transmitida por alimentos. Pero si de sobredosifico, puedo estar hablando de un riesgo químico. Entonces, viene la pregunta, ¿enjuagar o no enjuagar? Acá les traigo una tablita con algunos principios activos desinfectantes y las concentraciones máximas que nos sugiere la FDA para superficies en contacto indirecto con alimentos. Superficies, contacto indirecto con alimentos, ¿cierto? Estos principios activos están actualmente también todos en la lista N de la EPA, que ahorita más adelante vamos a hablar de ellos, que son desinfectantes recomendados para, pues contra el SARS-CoV-2, para el COVID-19. Bueno, ahora vamos a hacer énfasis en esta otra práctica que les dije que íbamos a hablar más de ella, que es la de desinfectar sin limpieza previa, que no se debe pues hacer. ¿Qué es la limpieza? La limpieza es el retiro de suciedad y parte microbiológica, que es demostrar que una muy buena limpieza puede incluso hacer un retiro parcial de la flora microbiana que yo tenga. Es decir, a la limpieza se le debe dar muchísimo peso. A veces hablamos mucho y nos centramos mucho en el tema de la desinfección, pero si no hay una buena limpieza, como les comentaba, el desinfectante va a pasar a actuar con esa materia orgánica, con esa suciedad que esté presente. Y no vale llegar a lograr que es el objetivo final, que es el control más exhaustivo de microorganismos. Y digo control porque con la desinfección nosotros no estamos hablando de esterilización. La esterilización es la eliminación total de microorganismos. Pero para yo conseguir la esterilización, ¿yo qué tengo que hacer? Y esto se ve mucho en el tema hospitalario. Someter, digamos, los elementos que vayan a ser esterilizados a unas condiciones de temperatura, presión, normalmente junto con un químico, para poder lograrlo. Si no son bajo esas condiciones, yo simplemente lo que voy a hacer es un control más exhaustivo de microorganismos, que ese control va a ser eficiente o deficiente en la medida de que, cumplamos los límites establecidos según el tipo de industria para la que, digamos, estemos trabajando, que nos permita obtener, que nos permita obtener y producir alimentos de calidad, ¿cierto? Entonces, la limpieza, el retiro de la suciedad y parte microbiológica, y la desinfección, el control más exhaustivo de microorganismos, para evitar, por ejemplo, o sea, en este momento hablamos de COVID, pero lo que yo quiero decir acá es que además del COVID, igual los alimentos, y es como de una de las primeras industrias en donde nace todo este tema de limpieza y desinfección, no se puede olvidar que no solo nos morimos de coronavirus, o sea, también nos podemos incluso morir, por ejemplo, por una listeria, por una salmonela, por otro tipo pues de enfermedades transmitidas por alimentos en casos extremos. Entonces es como eso, o sea, el control más exhaustivo de los microorganismos. Y factores que influyen acá: el tiempo de contacto, la concentración del desinfectante, la temperatura tanto de proceso como del agua con la que yo diluya, por ejemplo, mis químicos, el pH y la dureza del agua. Por ejemplo, los tiempos de contacto son muy importantes, y esto también, después de estudios microbiológicos que hacen los fabricantes, se los brindan a sus clientes, porque si yo tengo tiempos de contacto, digamos, para X microorganismos yo debo tener un tiempo de contacto de 10 minutos y yo apenas lo dejé 5, entonces ya mi efecto deseado puede llegar a ser menor. Entonces con eso también hay que tener mucho cuidado, o sea, a qué concentración y a qué tiempos, ¿cierto? Estos dos, súper indispensables, a qué concentración y a qué tiempos de contacto. Ahora, la temperatura es porque a veces, cuando digamos tenemos altas cargas de materia orgánica, la temperatura, por ejemplo, si yo utilicé el detergente diluido en agua caliente, por ejemplo, 40, 50 grados centígrados, como pasa, digamos, en el tema de frigoríficos, que algunos tienen el acceso pues a agua caliente por los niveles de grasa que manejan, entonces esto puede hacer más eficientes mis procesos de limpieza.
También pasa en el caso extremo, o sea, cuando estamos hablando, digamos, de congelación, no sé, por ejemplo, una fábrica de helados. Entonces, ver que a la temperatura que yo manejo mis procesos, el detergente y el desinfectante sí sean eficientes, porque puede pasar que no lo sea. Normalmente tiene más, pues influye más la temperatura alta que la baja, pero de todas maneras hay que revisarlo. Y el pH y la dureza, si por ejemplo nosotros tomamos para nuestras aguas de proceso, no es lo mismo tomar agua de acueducto que agua de pozo, por ejemplo, o no es lo mismo tomarla en Medellín que en la costa. Entonces, digamos, si nosotros estamos teniendo aguas muy duras o con pH muy alcalinos, puede que el desinfectante se inactive más rápido o puede que la solución preparada desinfectante se inactive más rápido. ¿Cómo así que la solución preparada? Sí, porque normalmente los desinfectantes, incluso los detergentes a nivel industrial, vienen para diluir a las concentraciones a las que el proveedor, pues como les mencionaba, debe indicarles. Entonces, si yo hago esas diluciones, esa solución preparadita me va a durar, entre otras cosas, conforme a esos factores. Por ejemplo, el pH y la dureza del agua con la que se preparó pues la dilución, que es muy importante verificar. O sea, verificar, por ejemplo, cuando yo vaya a usar, no sé, mi solución de amonio cuaternario, que la concentración a la que debe estar todavía permanezca. Y si no, hay que proceder con el cambio. Si yo, por ejemplo, no tengo consumos muy altos, ¿qué es lo más recomendable? Preparar lo que me voy a gastar. Y si no, pues verificar si está la concentración mínima a la que yo debo usarlo para obtener los resultados deseados. Todo esto a qué me va a llevar a la inocuidad alimentaria, que como les decía es que el alimento sea apto para consumo humano, ¿cierto? Que esto como se logra minimizando el riesgo biológico que mencionaba ahorita, por ejemplo, que no vaya a haber trazas de microorganismos que contaminen el alimento, minimizando el otro extremo que es el riesgo químico, que no vaya a haber ya la presencia del químico desinfectante o detergente por un mal enjuague o por una sobredosificación. Y también el riesgo físico, ejemplo, que yo estoy haciendo el proceso de limpieza y el asabra o el cepillito o el trapito, lo que sea, soltó pelucitas o soltó una cerdita o se le fue un pedacito de guante y eso pasa. Y eso pasa y entonces cuando yo minimizo esos tres riesgos es que puedo lograr pues la inocuidad alimentaria. Bueno, como les contaba, vamos a hablar también de la lista N de la EPA y los desinfectantes para manos. Entonces, en el 2020, con el surgimiento del COVID-19, la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, activó la política de emergente de patógenos por el COVID-19, es la llamada lista N. ¿Cómo así que la política emergente de patógenos? Como este patógeno, el COVID-19, se dio y es un virus nuevo, no se tenía y todavía falta mucho por conocer acerca de él. Entonces, lo que la EPA hizo fue, apenas los científicos lograron ir estudiando la estructura del virus, se dieron cuenta, por ejemplo, que está clasificado en el tipo de grandes envueltos y que habían otros tipos de virus. Entonces, la EPA que dijo, mira, el SARS-CoV-2 afortunadamente hace parte del virus más fácil de destruir, que es del tipo virus grandes envueltos, ¿cierto? Hay otros dos más difíciles de destruir en este orden. En segundo lugar, pequeños envueltos y en primer lugar, el más difícil de destruir, los virus no envueltos, como el del VIH, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? La EPA dice, si hay desinfectantes que ya han sido probados con efectos demostrados en estos dos tipos de virus, no envueltos y pequeños envueltos, va a ser eficiente en el que es todavía más fácil de destruir, que es un virus del tipo grandes envueltos, ¿cierto? Como el SARS-CoV-2. Y genera una lista, un listado que podemos encontrar pues en la página oficial de la EPA,
lo buscan como lista N, ahí aparece todo el listado de desinfectantes, sus tiempos de contacto recomendados y aplicaciones recomendadas para los cuales se recomienda contra el SARS-CoV-2. Entre esos encontramos amonios cuaternarios, hipoclorito de sodio, dióxido de cloro, ácido cítrico, peróxido de hidrógeno, ácido peracético, ácido láctico, etanol, entre otros. ¿Por qué entre otros? Porque realmente como han escuchado, como fue de las primeras recomendaciones que nos hacía la Organización Mundial de la Salud, lávese las manos. Entonces solamente un jabón y agua matan el virus, sí. Un buen lavado de manos con un jabón común y corriente por la capa lipídica, las capas lipídicas que mencionábamos del virus. Entonces, esta capa lipídica se disuelve con el jabón y ya con eso tenemos para que su material genético quede desprotegido y el virus pues pierda su estructura y además no tenga la capacidad de adherirse a las células, ¿cierto? Entonces, por eso son tantos en realidad los desinfectantes que son efectivos contra el SARS-CoV-2. Acá hay algunos tiempos de contacto pues recomendados específicamente para el virus y los tipos de superficies a los que va. La lista N está hecha para superficies duras, no porosas, que es, como les decía, la mayor aplicación a la que está enfocada los desinfectantes. Algunas hacen énfasis de cuáles pueden ser usadas con alimentos con enjuague posterior. ¿Cuándo se pueden utilizar sin enjuague posterior? Obviamente depende del principio activo y lo que nos diga la FDA, como les mostraba en la tablita más arriba, hay ciertas concentraciones máximas a las que yo lo puedo utilizar sin enjuagar. Pero si, por ejemplo, yo voy a utilizar mi desinfectante y una vez quiero asegurar que elimine, obviamente, esta parte o que controle el COVID-19 y la dosis recomendada es más alta que la dosis de no enjuague, entonces yo qué voy a hacer, proceder con el enjuague, ¿cierto? Para minimizar el riesgo químico en el alimento. ¿Qué pasa entonces con los desinfectantes para manos? Ustedes me dirán, es que menciona mucho la parte de superficies, pero ¿y los desinfectantes para manos? Como el gel antibacterial, por ejemplo, que se volvió muy recurrente y muy famoso durante esta pandemia. Entonces, para los desinfectantes para manos entra a regular la FDA, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos y es un referente pues también a nivel internacional. Entonces, ¿qué pasa? Para ellos, como el gel antibacterial, por ejemplo, está en contacto directo con la piel, aplica como un medicamento. Aplica como un medicamento y entonces no lo regula la lista N, que va muy enfocado a superficies, más que todo duras, no porosas, sino que ya estamos hablando de los seres humanos. Estamos hablando de nuestra piel, entonces entra la FDA regular, nos dice entre otras cosas que lo más recomendable es un gel antibacterial que tenga al menos 60% de alcohol para que sea eficiente pues contra el virus. Y pues básicamente que hay que tener mucho cuidado, digamos, con el tipo de gel, porque incluso hubo un momento que por la escasez y por la premura se empezó a fabricar mucho gel antibacterial, incluso en partes como clandestinas o en las propias casas y empezaron a haber quemaduras y demás. O incluso una noticia que estaban fabricando gel antibacterial, eso no fue pues acá en Colombia, gel antibacterial con metanol, que esa es una sustancia altamente tóxica para el ser humano y hubo que suspender esa comercialización. Entonces, pues las recomendaciones que cumpla como las características recomendadas por la FDA. Acá vemos de parte del Ministerio de Salud basado en la Organización Panamericana de la Salud una tabla de desinfectantes con las concentraciones recomendadas contra el SARS-CoV-2. La pueden encontrar en la página del Ministerio de Salud, está publicadita. Es muy útil porque trae los desinfectantes principales y sus concentraciones y niveles de desinfección.
Bueno, acá vamos a hablar rápidamente de algunas preguntas frecuentes que están resueltas en la página del EPA y que tienen que ver con la parte de alimentación o ingestión. ¿Puedo enfermarme al beber agua potable? ¿Debo hervirla? La recomendación de la FDA es que no es necesario hervirla si se trata de agua potable, porque no está demostrado realmente que yo pueda enfermarme bebiendo agua potable. Sin embargo, sigue haciendo un llamado muy fuerte, digamos, a lo que es la seguridad alimentaria con lo que es una buena higiene, un buen lavado de manos y demás. Pero digamos que dice, no, no es necesario hervirla siempre y cuando sea potable. No está demostrado hasta ahora que hayan casos causados por este tipo de prácticas. Puedo enfermarme al tocar alimentos, empaque de alimentos o superficies en contacto con alimentos si el coronavirus está presente en ellos. Tampoco está demostrado. Sin embargo, sí hace un llamado a la parte de limpieza y desinfección cuando se trate, digamos, si digamos en el supermercado, los carritos o superficies que sean muy concurridas o que puedan haber pasado por muchas manos, hacer una desinfección, por ejemplo, a este tipo de empaques y superficies, pero realmente ellos dicen no está demostrado que haya un caso donde se hayan enfermado, es por tocar como tal los alimentos o porque digamos el alimento ahí estuvo el COVID y, y entonces ya yo me lo comí y me enfermé. O sea, eso realmente hasta ahora no se ha demostrado. Puedo contraer el COVID de un trabajador del sector alimenticio que prepare mis alimentos. Si es por medio del alimento, como les decía, pues no está demostrado. Obviamente, si es directamente, sí puede pasar. Y entonces acá viene esta otra pregunta que algunos trabajadores del sector alimenticio que tienen contacto continuo con el público deben tener alguna precaución especial. La respuesta es sí. Ojalá además del tapabocas usen, por ejemplo, las caretas de protección, porque son personas que deben estar hablando muy constantemente y cerca al público y obviamente pues intentar generar las barreras de distanciamiento que se han estado colocando en los establecimientos. Pero digamos que de alimento a persona, pues es mejor evitar y demás, pero hasta ahora realmente no está demostrado pues por algún estudio o algo así, entonces no han dado un veredicto aprobatorio al respecto. ¿Deben las instalaciones de alimentos realizar algún procedimiento especial de limpieza o saneamiento para el COVID-19? La respuesta también es sí, está dentro de los protocolos de bioseguridad que el Ministerio de Salud estuvo sacando para las diferentes industrias. Al final vamos a mencionarlos por encimita. Estuvo sacando protocolos de bioseguridad para las diferentes industrias, entre ellos las instalaciones, por ejemplo, de alimentos. Y digamos que somos una industria que ya viene muy acostumbrada a la limpieza y desinfección, simplemente hay que ser todavía más rigurosos de lo que ya éramos con este tema. Y en algunos casos más frecuente, por ejemplo, en la parte de recepción de materias primas, en la parte que antes no lo teníamos en cuenta, en la parte administrativa. Esto no se veía mucho, ya hasta acá tiene que llegar todo este tipo de prácticas, no solo para el sector de alimentos, sino para todos los sectores. Pero digamos que el sector de alimentos en realidad ya viene acostumbrado a un tema de limpieza y desinfección que simplemente ahora sí debe hacer de una manera todavía más rigurosa y más frecuente. Y por último, puedo aplicar aerosoles desinfectantes directamente a mi piel para prevenir la propagación del COVID-19. Yo espero ya haber respondido esa pregunta al inicio de la capacitación, cuando les mencionaba que los desinfectantes como tal son hechos para superficies. Si estamos hablando de un desinfectante que vaya a la piel, como el gel antibacterial, entonces lo que debemos hacer es que este desinfectante debe tener un aval cosmético, o sea, estar permitido por el INVIMA para que tenga un contacto directo con la piel sin generar ningún daño, ¿cierto? Ahora, que entonces el gel antibacterial no genera, no sirve para el COVID porque es antibacterial y no, digamos, virucida.
Entonces, como les decía, se llama antibacterial porque ha sido más pensado como para bacterias, pero por el principio activo que maneja, que es etanol, si es a la concentración mínima del 60%, como mire, acá está, o sea, alcohol al menos al 60% tiene un efecto contra el SARS-CoV-2. Entonces, realmente, pues, este es como un mito que acá queda como desmentido. Bueno, vamos a hablar de la guía para la limpieza y la desinfección y los elementos que hay que tener en cuenta, los puntos que hay que tener en cuenta. Entonces, uno es los implementos de protección y aplicación. Los implementos de protección y aplicación son todos aquellos elementos desde protección personal hasta los elementos de bioseguridad que hace poco se deben implementar pues por todo este tema del COVID, que debemos ponernos o colocar o que utilicen las personas que van a estar en contacto directo con los químicos, por ejemplo, el uso de guantes, porque igual son detergentes, son desinfectantes y no dejan de ser químicos, ¿cierto? Es muy importante remitirnos a la hoja de seguridad y las recomendaciones del proveedor para poder guiarnos con cuáles son las protecciones o los elementos de protección personal que se necesitan a la hora de esta aplicación, ¿cierto? Entonces, uno que es muy recurrente, este es de todos, este se recomienda para toda manipulación de químicos, son los guantes. Y normalmente también las gafas de seguridad industrial, ¿cierto? Ya por el tema de pandemia, como les mencionaba, están, digamos, los overoles antifluidos, estos también se ven normalmente pues en las industrias de alimentos o si podemos estar hablando de un riesgo químico muy alto para protección completa de la persona, normalmente si estamos hablando de químicos muy corrosivos, ¿cierto? Que no le vaya a caer en alguna parte de su cuerpo, su brazo y le genere quemaduras. Ya las caretas, como les decía, sobre todo las personas que van a tener un contacto muy estrecho con público. Y ya los tapabocas, obviamente, este es un obligatorio en estos momentos. Estamos en un punto donde ya la Organización Mundial de la Salud nos dijo que era de lo más importante para evitar la propagación, ¿cierto? Una mascarilla, un buen uso de mascarilla. Entonces, esto es un sí o sí. Y ya digamos algunos elementos como tal de limpieza, bien sea limpieza superficial, por ejemplo, esto es más como para otras áreas o esto es dentro de la planta de alimentos como tal, porque estos tener mucho cuidado porque digamos, si tú lo vas a utilizar en tus procesos de alimentos no son recomendables porque se puede generar que por la humedad, si permanecen húmedos, empiecen a proliferar, por ejemplo, hongos. O también, digamos, la parte de que suelten alguna pelucita o algo así. Acá son más recomendables estos, los wipe. Ya esto es más como para oficinas o algo así. Y muy importante los colores y hacer uso de ellos para no ir a tener, por ejemplo, contaminaciones cruzadas. Ejemplo, si yo sé que el de color rojo lo voy a asociar a un riesgo biológico, por ejemplo, de la parte de canecas, de basura y demás, y yo lo veo en la oficina, yo de una me alerto y sé que un trapito rojo no tiene nada que estar haciendo en mi oficina y puede estar contaminado, ¿cierto? Entonces es como este uso de colores como para evitar las contaminaciones por áreas. Los implementos de aseo. De una vez hago la aclaración que los colores son para lo mismo, o sea, siempre se busca que, por ejemplo, no solo por áreas, sino digamos en los procesos. Si yo tengo un proceso con productos que son con alérgenos y yo dentro de mi línea ofrezco un producto que es libre de alérgenos, entonces yo lo que puedo hacer mejor es que utilizo un cepillo para uno y otro cepillo para otro. Y según el color yo lo asocio y como para no irme a confundir tan fácilmente y de pronto generar una contaminación cruzada desde el implemento de aseo. Digamos la parte que son mucho las partes de frigoríficos, de carnicerías, de lechería, ¿cierto? Utilizan mucho las abritas, también podemos utilizar la esponja. Estos cepillitos normalmente están hechos en un material que es PVT,
es un material plástico muy resistente de una vida útil muy alta que resiste pHs extremos y temperaturas extremas, porque los procesos industriales muchas veces lo ameritan así y vienen de diferentes formas y hay que buscar que, digamos, según la maquinaria a limpiar, según el área, sea la forma que más cubra, si son, por ejemplo, esquinas redondeadas, esquinas cuadradas, si es un piso liso, si es un piso rugoso. Entonces, hay muchos tipos de cepillos y, digamos, como con la asesoría adecuada, ya la idea es que se consiga el mejor, porque digamos que la limpieza son el cúmulo de muchas cosas y la desinfección también. No solo es el químico, no solo es el cepillo, no solo es el personal operativo, o sea, son toda una serie de factores que al final lo que buscan es lograr los objetivos pues de inocuidad. Acá tenemos unos sistemas de medición y aplicación. Por ejemplo, acá estamos hablando de dilusores. Hay que tener en cuenta, digamos, la presión del agua. Si la presión del tubo madre no es, pues del agua, del tubo madre no es suficiente, digamos, no se pueden implementar estos sistemas. Entonces, primero hay que hacer una evaluación, si sí se pueden implementar, y ya de acá lo que hace es que dosifica el detergente y o el desinfectante a las dosificaciones pues recomendadas, a las concentraciones recomendadas, de acuerdo, como les decía ahora más arriba, al proceso y al microorganismo, ¿cierto? Están las probeticas, o sea, si no se va a hacer la dilución automática de esta manera, sino que se va a hacer manual. Entonces, las probeticas para realizar adecuadamente mis diluciones. Recuerden que de una buena dilución va a depender la buena concentración del producto químico, que como les decía, y acá más adelante vamos a hablar del sistema de verificación, pero es muy importante verificar. O sea, si yo tengo dudas, si la solución quedó bien preparada, si yo tengo dudas, si, por ejemplo, yo tengo mi desinfectante preparado y lo preparé hace semana y media y yo quiero saber si todavía tiene la concentración que requiero para mis procesos de desinfección. Entonces hago la verificación, no arriesgarme a que tal vez sí o tal vez no, o vámonos así, o botémoslo y sin siquiera yo verificar si sí está bueno, sino hacer la verificación. Igual como les digo y vuelvo y les recomiendo, siempre preparar mejor lo que me voy a consumir. Pues en el mismo día o durante el día siguiente, pero no dejar que pase mucho tiempo, porque como les digo, el agua tiene mucha o sea, influye muchísimo el agua, la calidad del agua en estas soluciones y la concentración que en el tiempo va a tener el desinfectante. Ya acá tenemos la parte de sistemas de aspersión, desde un atomizador en frasquito, pues que son, salen partículas más grandes, hasta ya otros sistemas de aspersión, por ejemplo, sprayer o nebulizadores, ¿cierto? Digamos, en tamaño de partícula, este es el que tiene el tamaño mayor. Estos que son los sprayers tienen el tamaño de partícula que le sigue y estos la más pequeñita. Entre más pequeñito el tamaño de partícula, más eficiente va a ser mi proceso. Obviamente, no todos los procesos requieren que lleguemos a este tipo de equipos. Entonces, también es evaluar muy bien como el costo-beneficio. Si realmente lo requiero o realmente no. Sino que lo que pasa es que entre más pequeñito sea el tamaño de partícula, más tiempo va a permanecer en el aire y entonces va a ser un contacto mayor con el ambiente. Cuando yo quiero, por ejemplo, controlar la concentración de microorganismos de ambiente, ¿cierto? Y ya acá tenemos los dispensadores, por ejemplo, para jabón, gel antibacterial, ¿cierto? Muy importante unas buenas prácticas, el uso, por ejemplo, con el codo y no con la mano, para evitar volver a contaminarnos, en fin, todas las prácticas de buena higiene de manos. Y ya acá tenemos las espumadoras, que son para los detergentes. ¿Qué pasa? O sea, la espuma no es la que limpia. Eso es un mito que, digamos, se ha ido desvirtuando, pero que existía, que entonces un detergente entre
entre más espuma haga, más limpia, y si no me hace espuma, entonces no sirve, no. Sino que lo que pasa es que la espuma, cuando yo requiero hacer mejores procesos de limpieza, me va a permitir unos tiempos de retención más altos, unos tiempos de contacto más altos, porque entonces digamos que el detergente no se me chorrea de una, por así decirlo, sino que queda retenido en la espuma y puede generar, digamos, mayores contactos. Entonces, por eso es que se usan este tipo de equipos de espumadora, y también se puede evaluar pues como en qué proceso se necesita. Ya en la parte de sistemas de verificación, tenemos, como les mencionaba, por ejemplo, las tirillas según el desinfectante, para cloro, para peracético, para amonio, ¿cierto? Para cloro en agua, cloro residual, entre otros. Y ya la parte también como de titulaciones, de kits de titulación, por ejemplo, para desinfectantes de extractos orgánicos, también los hay para cloros, bueno, hay para detergentes, en fin. Entonces, cada uno trae sus instrucciones, estos son cuantitativos, estos son cualitativos, hay un viraje de color que normalmente se encuentra en el tubito donde vienen las tirillitas, y de acuerdo al colorcito adquirido por las tirillas, después de introducirlo en la solución, me va a decir la concentración de, perdón, la concentración de desinfectante que tiene mi solución, ¿cierto? Entonces estos son los sistemas de verificación que yo les mencionaba, que es muy bueno hacer un control, y para ustedes mismos una auditoría interna, mirar que sus productos sí estén siendo preparados y si les estén llegando por parte del proveedor a las concentraciones que son. Y también está, digamos, la parte de luminometría. O sea, esta técnica viene tomando mucha fuerza, que nos permite hacer, por ejemplo, ciertas liberaciones más rápidas de lotes, digamos, en la parte de alimentos, de lotes de producto terminado. No esperar, por ejemplo, que una muestra salga del laboratorio para yo aprobar o liberar el lote. Entonces hay de muchos tipos según lo que yo quiera evaluar. Los hay de presencia de proteínas, por ejemplo, para la parte de limpieza, para la parte de alérgenos, que estos son cualitativos, o sea, también con un viraje de color. Los hay, digamos, que el equipo ya me marque la cantidad de unidades relativas de luz asociadas a ATP, que el ATP viene asociado, digamos, a presencia de materia orgánica, microorganismos y demás. Es decir, esto me va a hablar de si mi proceso quedó bien hecho o mal hecho. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, primero se hace una verificación en planta, que es lo normal, que son los estándares de la planta, porque cada planta es un mundo, cada planta tiene sus procesos y cada proceso es específico. Y ya cuando se establecen esos puntos estándares, ¿cierto? Especialmente en los puntos críticos, ya yo puedo normalmente utilizar el equipo, y yo sé que si, por ejemplo, me pasa de un número mayor de unidades relativas de luz, yo no puedo liberar mi lote, por decir. Entonces, los hay, o sea, de presencia microbiológica en agua, de gluten, entre otros. O sea, ya hay como muchas posibilidades de evaluación, y son otro sistema pues de verificación que, como les digo, viene cogiendo mucha fuerza por la facilidad y la rapidez, así como confiabilidad en los resultados. Y ya está obviamente la parte, pues como les mencionaba, detergentes, desinfectantes, entre otros, que también vienen siendo, por supuesto, como el resto de eslabones, importante para entre todos lograr los objetivos pues de la inocuidad. Entonces, por ejemplo, están los detergentes alcalinos. Los detergentes alcalinos cuando hay alta presencia de grasas, cuando hay grasa quemada, por ejemplo, en parrillas y demás, o en la parte de cárnicos que se tengan grasas muy fuertes. Entonces, un alcalino hay para sistemas externos como para sistemas internos, cerrados, perdón, sistemas abiertos y sistemas cerrados. Por ejemplo, cuando se manejan tuberías, que cuando se manejan tuberías es mucho más difícil hacer un enjuague, es mucho más es muy difícil la acción mecánica, digamos allí lo que se usa es recirculación,
todo este tipo de cosas, entonces lo hay para sistemas abiertos y cerrados. Asimismo, los detergentes ácidos, que son más unos desincrustantes, permiten el pulimiento de superficies, retiro, por ejemplo, de material acumulado. Por ejemplo, se ve mucho en la parte de lecherías, que se forman las llamadas piedras de leche en las tuberías, por ejemplo. Entonces, este es un desincrustante. Digamos, hay también neutros, detergentes neutros, que entonces cuando la carga de grasa es de baja media se puede utilizar también y no representa pues el riesgo del pH. O sea, si tú puedes utilizar el neutro y te funciona, no te vayas ni a un alcalino ni a un ácido, a menos de que necesites sus efectos específicos, que estemos hablando ya de que necesitas desincrustar o algo así. También hay que tener en cuenta que los choques, los famosos choques, que es un cambio de producto periódicamente respecto al producto que se usa de rutina, no solo se usa en la parte de desinfectantes, también se usa en la parte de detergentes, porque por ejemplo se pueden formar biofilm o biocapas, y estas son capas de materia orgánica que se quedan acumuladas y pueden cubrir o proteger, por así decirlo, a los microorganismos. Entonces a veces decimos, ¿sabes qué? Yo le aplico de todos los desinfectantes y sigo teniendo recuentos de salmonela o de listeria. Y resulta que vamos a mirar y es que hay una biocapa. Entonces, primero, como yo les digo, si no hay una buena limpieza, no va a haber una buena desinfección. Entonces, por ejemplo, el Pure 2 en 1 es un detergente que nos permite la eliminación de biofilm, y también es un detergente que nos permite una limpieza y desinfección en un solo paso. Entonces, según el proceso, puedo utilizar diferentes tipos de detergentes. O sea, ya también si hay biodegradables o no biodegradables, clorados o no clorados, demás, ¿cierto? Ya en la parte de desinfectantes granulares, por ejemplo, amonios granulares, amonios cuaternarios, la parte de sinergias, o sea, se utilizan mucho porque hay desinfectantes que en combinación generan, potencializan los efectos. Entonces, digamos, amonios cuaternarios combinados con alcoholes, la parte de peracético, que es un desinfectante muy recomendado y muy utilizado en la industria de alimentos. La de extractos orgánicos también son muy utilizados en la industria de alimentos, desinfectantes a base de extractos orgánicos. Y digamos, este otro, por ejemplo, elementos que se pueden utilizar, es un desinfectante para sifones. Se ubica en el sifón con su forma y viene el desinfectante granular, y a medida que el agua contaminada que va por el sifón pasa por allí, tiene una desinfección, por ejemplo, para control de olores y demás. Y ya la parte de aditivos, por mencionar algunos, la parte de escaldado, por ejemplo, para abrir folículos y remover los pelos, digamos, de los cerditos, para poder hacer una mejor limpieza de la carne, ¿cierto? Porque en los pelos, pues, además de que se desean eliminar, puede haber también presencia, digamos, de contaminación. Entonces, son algunos aditivos que nos permiten mejorar nuestros procesos o complementarlos, digamos, la parte de limpieza y blanqueo de vísceras, o también remoción de patas, por ejemplo, del ganado vacuno, antiespumantes, grado alimentos y demás, ¿cierto? En resumen, los puntos clave, y teniendo en cuenta no solo lo de la pandemia, sino como les decía, o sea, que se necesita y que hay que incrementar la frecuencia de la rigidez en los procesos. Digamos, la parte de desinfección de calzados, la parte de verificación, higiene de manos, aspersión para control de microorganismos de ambiente, ya digamos en algo nuevo que es ya la parte administrativa, los elementos de aplicación, ¿cierto? Medición y aplicación, los elementos de protección personal y los que yo llamaría los más relevantes en este tema, como mencionaba ahorita, el uso del tapabocas,
el lavado de manos y el distanciamiento social. Definitivamente estos tres yo siento que son los más importantes en el tema del COVID, y el resto vienen siendo supremamente importantes seguirlos haciendo con juicio para el tema pues de inocuidad alimentaria. Todo, yo diría que todo viene remitido a una lista de chequeo, que es muy importante y son muy específicas, como les digo, de acuerdo a cada planta, a cada proceso. Tenemos casos donde estamos hablando, por ejemplo, de dos empresas de suplementos dietarios, por ejemplo. Y en las dos empresas se pueden manejar productos diferentes, concentraciones diferentes, porque resulta que una queda a las afueras de la ciudad y la otra queda en plena zona industrial. Ya eso es un factor que me influye a cómo debo hacer y utilizar yo mis procesos y mis insumos para la limpieza y la desinfección. Entonces, que es muy importante, junto con el proveedor, la persona de calidad y demás, establecer una lista de chequeo y los puntos de control crítico de qué es lo que yo necesito, cuáles deben ser mis estándares, y de acuerdo a eso estar auditando. Algunas otras recomendaciones como tal para la parte de limpieza y desinfección pues en tiempos de COVID. Esta que es una guía muy completa, la pueden encontrar también en internet, guía de higiene y desinfección para la industria en tiempos de COVID. Y está esta otra, digamos, del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades. Son dos de las que hemos encontrado muy completas, una a nivel nacional junto con otros entes internacionales, por ejemplo, algunos suizos, y esta parte pues que viene siendo una guía europea. Ya las estadounidenses les mencioné pues la FDA, la Organización Mundial de la Salud y la EPA. Un resumen, diría yo, para la seguridad alimentaria: el control de la salud de los empleados y subcontratados. Esto obviamente no solo es en el tema de alimentos, ustedes ven que en las empresas constantemente nos están monitoreando la temperatura, los síntomas, ¿cierto? Muy importante, porque si una persona tiene síntomas, entonces se debe retirar para pues evitar la propagación. La higiene personal de los empleados, como les decía, muy importante, por ejemplo, todo el tema de higiene de manos, de una buena higiene de manos, de un buen lavado de manos, de un buen uso del jabón, un buen uso del gel. El control de las operaciones, como les mencionaba, es muy específico de cada proceso, pero se puede lograr. Y una vez que lo logras, puedes hacer este control mucho más exhaustivo en todas las operaciones que tengas, desde, por ejemplo, el recibimiento de materia prima, el procesado, la entrega, ¿cierto? Y ya la parte, pues, como tal, los que tienen el abastecimiento ya como tal, que también debe haber un control muy fuerte, desde como tal el alimento, como siempre lo ha sido y como yo les mencionaba que es algo que se debe tener, a como las relaciones y cómo están siendo todas esas prácticas adicionales, por ejemplo, desinfección, digamos, al personal, a los vehículos, el distanciamiento y demás. Resoluciones que me parece importante mencionar, aunque en la página del Ministerio de Salud están todas y hay muchas, y pues si de pronto acá pueden haber personas que no sean también de la parte de alimentos, las encuentran por tipos de industria, ¿cierto? Pero digamos la parte de alimentos, y es la que en este momento también está avalada por el INVIMA. ¿Por qué por el INVIMA? Pues porque el INVIMA dice, para la parte de alimentos yo le doy el aval a lo que diga MinSalud, y se pronuncia ante este tema, y MinSalud dice la resolución 748 de 2020. Son los protocolos de bioseguridad para la industria manufacturera y van a encontrar varios, y entre esos está la de alimentos. Este que fue de los primeritos que salió cuando ya montaron los protocolos, que es el Protocolo General de Bioseguridad, independientemente de la industria, y otro que es el Protocolo de Industria Manufacturera, que es la 675 de 2020, resolución 675.
Acá una tablita resumen de los desinfectantes Flowchem y las concentraciones recomendadas para todo este tema del COVID, teniendo en cuenta obviamente lo que nos dicen los entes nacionales e internacionales, llevado a digamos, a las concentraciones de producto que se manejan en la empresa, ¿cierto? Y digamos los tiempos de acción y si requiere o no requiere enjuague junto con las recomendaciones. Y ya el contacto por si requieren pues cualquier información adicional y demás, las ubicaciones, teléfonos y los canales pues en los que tenemos presencia, que son todas las redes sociales, incluyendo YouTube, donde subimos pues como videos de los usos de los productos, de recomendaciones y demás. Y en la página web manejamos unos blogs informativos con temas de interés pues como para nuestros clientes. Acá está toda la bibliografía de donde obtuvimos esta información, la mayoría de páginas que ya les mencioné, pues de entes que ya les mencioné, y listo. Muchísimas gracias. John Villegas Senado pregunta si recomienda un desinfectante que se aplique 10 mililitros por litro para aspersión y se usan 15, ¿qué pasa? John, pues como te decía, digamos que lo más recomendado es que lo utilices a la dosis adecuada. Depende del proceso. Si por ejemplo no es la parte de alimentos y lo utilizaste a 15, pues lo más que puedes estar haciendo es de pronto botar el producto o algo así, pero no más. Ya si es la parte, por ejemplo, de un contacto con alimentos que viene siendo normalmente lo más delicado, ahí sí pueden haber consecuencias si se está pasando de pronto de los límites máximos permitidos. Por acá me preguntan qué tipo de desinfectante se le puede aplicar a los alimentos a la hora de su manipulación. Ejemplo, frutas y verduras. Mira, por ejemplo, para las frutas y verduras es muy recomendable y muy utilizado lo que es, por ejemplo, un ácido peracético o un desinfectante de extractos orgánicos, pues digamos basados en ácido cítrico, ácido láctico, mucho pues como para esta industria. Es adecuado bañarse las manos y luego aplicar el gel antibacterial. Hay más aseguramiento. Como les decía, la mejor garantía respecto a este tema que nos dan, incluso más que el gel, es un buen lavado de manos. Un buen lavado de manos, o sea, viene acompañado, digamos, de la parte procedimental, de que si se frote y llegue el jabón a la parte de las uñas, a la parte de nudillos, de, digamos, los dobleces o pliegues pues de la mano, la palma, la parte externa y la parte interna, ¿cierto? Y que tenga como la duración mínima. Ya obviamente, si estamos hablando de la parte de alimentos, pues si perteneces a la industria de alimentos, a un sector de alimentos, ya el tipo de jabón va a influir también mucho, porque depende del principio activo del jabón antibacterial, tú vas a poder controlar, digamos, un E. coli que venga de presencia de materia fecal, por ejemplo, en manos. Entonces ese es como el mejor aseguramiento realmente, la parte del lavado. Ya el gel, como les decía, sería más en los intermedios, cuando no hayan altas cargas microbianas en las manos. Perdón, altas cargas microbianas no, necesariamente altas cargas de materia orgánica. ¿Qué tipo de desinfectante es recomendado para los alimentos a la hora de su manipulación? Ejemplo, frutas y verduras, que ya lo respondí, y la parte de camarón crudo, entonces sería el peracético, también es muy recomendado para la parte de mariscos, así como pues de carnes en general, así como digamos un ácido láctico. Bueno, ¿cuáles serían los mililitros de líquido a mezclar? ¿Con qué cantidad de agua para desinfectar manos, utensilios, pisos, botas, frutas y verduras? Para las manos no te recomiendo el límpido. Únicamente te lo recomiendo para la parte de superficies. Me faltó de pronto hacer una aclaración porque veo que tal vez hubo una confusión con superficies, también me refería a alimentos, sino que lo que yo quiero decir es que no era como para la parte de piel,
pero muchos de los desinfectantes que mencioné durante la capacitación, también, como incluso les puse la tablita, se pueden utilizar en la parte de alimentos a ciertas concentraciones sin enjuague, cuando es en contacto indirecto con alimentos, y a otras con enjuague obligatorio. Algunos de esos también en contacto directo con alimento, que vienen siendo los desinfectantes que la FDA cataloga como GRAS. GRAS es una sigla que significa generalmente reconocido como seguros, y son desinfectantes que pueden ser utilizados para desinfección directa, que es diferente, directa en el alimento. En alimentos desde frutas y verduras hasta carnes, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, respecto a la pregunta que me hacían de límpido, para las manos no te lo recomiendo. Y ya para, digamos, frutas y verduras, una concentración máxima de 200 ppm. Los mililitros van a, 200 partes por millón, los mililitros van a depender de la concentración del desinfectante puro que tú tengas, porque no es, por ejemplo, lo mismo tener un hipoclorito al 15%, al 10%, al 5%, ¿cierto? Si quieres ya podemos entrar y lo revisamos y de acuerdo a la concentración que manejes, pues hacemos el cálculo. Ya digamos para la parte de pisos, paredes, baños y demás, sí puede ser una concentración más o menos de 800 partes por millón. Bueno, información sobre desinfectantes para aspersión de ambientes en cuartos fríos de materias primas y cuartos fríos de productos terminados en productos cárnicos, específicamente para el control de listeria y salmonela. Mira, por ejemplo, nosotros acá manejamos un producto que es muy bueno para esta parte de estos dos microorganismos y que se puede utilizar en frío, que es el Glutapure. Si quiere luego pues se puede brindar más información, pero digamos específicamente, por ejemplo, para listeria tiene muy buen desempeño. Como les digo, podemos revisar antes que no vaya a haber un tema de biofilm, porque a veces pasa y nos ha pasado que si no se hace una adecuada eliminación de esta capita, entonces es que no se consiguen y no se logran y no se consiguen los resultados y uno dice, pero ¿por qué? Y muchas veces es que hay una capita ahí protegiendo los microorganismos. El uso de lámparas UV, si se considera esterilización o solo desinfección. Mira, con las lámparas UV entiendo que se puede lograr una esterilización, pero hay que mirar a las condiciones a las que se llega con este tema. Entiendo que tienen que ser como unos tiempos de contacto, unos tiempos de exposición, perdón, más largos y a ciertas intensidades. Si no, solo va a haber desinfección, pero con este uso de luz ultravioleta sí se puede lograr esterilización. Se puede lograr, mas no siempre es esterilización, depende de las condiciones que se utilicen. La verificación de la concentración de la solución que me preguntan por acá, la puedes realizar con diferentes instrumentos, por ejemplo tirillas, por ejemplo los equipos para mucha mayor precisión, como nos mencionaba el ingeniero de HANA Instruments. Entonces, de acuerdo, pues hay varios métodos, de acuerdo como a la precisión, frecuencia y facilidad que tú quieras para tus procesos y qué tanto tengas que hacerlo, puedes utilizar diferentes métodos. Hablando del tema de desinfectantes, me preguntan por acá, ¿cuándo se consume agua proveniente de la red de distribución? Incluso para preparar los alimentos, esta agua viene con un porcentaje de cloro residual libre. En este caso, no habría toxicidad por contaminación química. Y en el caso de no desinfectar el agua, no habría riesgo de contaminación biológica. Mira, si tú usas la red de distribución, normalmente es agua potable. Entonces le puedes hacer un análisis periódico a esta agua como para asegurar que tu agua esté en óptimas condiciones, pero en teoría debe ser un agua totalmente apta para tus procesos. ¿Qué pasa con el cloro residual? También es bueno hacer una verificación que, al igual que las concentraciones de desinfectantes y detergentes, se puede hacer por diferentes medios, y esa verificación
no, o sea, en esa verificación debes mirar que el cloro residual no esté mayor, el cloro residual no esté mayor a 5 partes por millón. Es lo normal, o sea, lo normal en redes de distribución es que no lo esté. O sea, normalmente cumplen, pero pues si tú quieres asegurarte, y es lo ideal, puedes hacer la verificación. Siempre y cuando esté por debajo de 5 partes por millón, es considerado pues como seguro. ¿Cómo se mira la dureza del agua y su influencia de preparación de jabones y desinfectantes? Bueno, la dureza del agua la puedes medir, por ejemplo, por métodos tradicionales o ya otros métodos alternativos que también ofrecen para titular estos iones que normalmente tienen presencia en el agua. Sin embargo, lo que yo más te recomiendo es que, como esto sí tiene una influencia, pero la influencia lo que va a hacer es que determine la mayor o menor duración de la solución preparada, más bien te vayas a la fija y de una vez verifiques la concentración de la solución que vayas a utilizar. Ejemplo, si tú tienes una solución de ácido peracético y necesitas que esté por lo menos a 500 partes por millón y ya lleva 3 días preparada, tú a los 3 días te vas y verificas si sí está cumpliendo con al menos las 500 partes por millón. Así no tienes que hacer de pronto un doble proceso de mirar si la dureza del agua influye, pero es que no solo la dureza del agua, es también, por ejemplo, la concentración de cloro. Más bien yo diría, te vas a la fija y mira la concentración de la dilución que sí esté cumpliendo. ¿Cómo podemos realizar con un método sencillo la validación de desinfectantes y procesos de desinfección en planta de cárnicos? Bueno, me imagino que te refieres a la validación del proceso de desinfección, ¿cierto? A ver, validación de desinfectantes y procesos de desinfección, listo. La validación de los desinfectantes, ya la he mencionado, pues que hay diferentes mecanismos, entre ellos equipos, tirillas o kits, por ejemplo, de verificación que son por medio de titulación. Ya la parte de los procesos de desinfección, que si los tengas y los hayas realizado adecuadamente. Una son los muestreos que no nos podemos desligar de ellos, los muestreos microbiológicos, ellos te van a indicar cómo hacen tus procesos, ¿cierto? Y ese plan de muestreos y la frecuencia debe ser de acuerdo a la normatividad, más de acuerdo a lo que establezca, digamos, el comité de calidad al interior de la compañía y sus políticas, pues, por ejemplo, de deliberación, evaluación y auditoría, ¿cierto? Adicionalmente, como te decía, existen otros métodos para verificación más simples que te pueden ayudar, no sustituir, ayudar en todos estos procesos de validación, como es, por ejemplo, el tema de la luminometría. Para los procesos de desinfección se debe tener alguna alternancia entre productos o es suficiente con un solo producto. Normalmente se requiere un desinfectante de choque. ¿Por qué? Porque esto va a permitir que, digamos, no se vaya a generar una resistencia microbiológica con un solo principio activo que sea recurrente. Entonces, normalmente sí se recomienda otro desinfectante de choque que la frecuencia puede ser más o menos cada semana, cada 15 días o incluso cada mes. ¿Qué te va a ir indicando eso? Como decía, o sea, las mismas evaluaciones microbiológicas te van indicando si es necesario hacerlo más frecuente o si basta, por ejemplo, con hacerlo mensualmente. Tenemos clientes y conocemos plantas que tienen un desinfectante de choque que solo utilizan una vez al mes y los resultados microbiológicos les cumplen. Pero es, por ejemplo, por el tipo de proceso que manejan o por el tipo de control que tienen. Pero también, por ejemplo, si tuviste una contaminación, tienes en este momento un problema de contaminación, hay choques que incluso hay que hacerlos más al principio, más de una vez a la semana, hasta que la vayas controlando y llegues a un estándar. Pero lo más recomendable sí es tener una alternancia entre productos.
Me pregunta por acá la señora Maribel, ¿es efectiva la aspersión de alcohol sobre las personas? Es decir, antes de ingresar un visitante a determinado lugar. Como te decía, los desinfectantes son más recomendados para la superficie, no como tal, porque incluso el alcohol le puede ir generando tosecita, pues le puede generar de pronto algunas molestias respiratorias. De todas maneras, si lo vas a hacer, ten muy controlado los elementos o las condiciones que va a tener la persona que se expone al desinfectante. Entonces, que no entre olímpicamente y tú lo aspersaste de pies a cabeza con el alcohol, ¿no? Porque la persona incluso se puede ahogar, pues se puede sentir como ahogadita y demás, sino que más bien, digamos, tenga su buena mascarilla, ojalá incluso gafitas de seguridad, porque si el alcohol te cae en los ojos definitivamente te va a arder, ¿cierto? Y que ojalá esa aspersión se haga, por ejemplo, de pecho hacia abajo, hacia los pies, como para que no lo vaya a inhalar y no durante mucho tiempo, que la persona salga y la nube, porque las nubes se quedan formadas, entonces que esta nube no lo vaya a afectar. Bueno, cada cuánto se deben rotar los desinfectantes. Ya la respondí ahorita, que depende, como les digo, de cada proceso, pero puede ser entre una vez a la semana hasta una vez al mes. Pregunta por acá María Camila, ¿todos esos elementos que mencionas son necesarios para los locales de comidas? Pues desde que haya una manipulación de alimentos, debe haber un control. O sea, de pronto tú no necesites toda la línea completa, probablemente no, pero al menos unos insumos básicos de limpieza, unos insumos básicos de desinfección, con que elementos también básicos, aunque sean más sencillitos, para aplicar dichos productos, y ojalá por lo menos algún método de verificación. Si no, por lo menos los insumos de limpieza, los insumos de desinfección y la aplicación, porque de todas maneras, donde hay presencia de comida, muy fácilmente hay presencia de microorganismos, ¿cierto? Más si de pronto tú los estás procesando, ya ahí habría que entrar a mirar si solamente los sirves, e igual tienen que haber unas buenas, muy buenas prácticas de higiene, porque todo lo que sea relacionado con comida lo debe tener, o si además estás procesando alimentos allí directamente. Bueno, me preguntan, ¿qué desengrasante y desinfectante se recomienda para la eliminación de alérgenos? Digamos, acá se puede utilizar un detergente alcalino clorado. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros tenemos el Pureclor Ultra, que ha demostrado muy buen efecto en el control de alérgenos. Más que todo, si tú vas a controlar alérgenos, más que un desinfectante, necesitas pues la parte de detergente, ¿cierto? Porque el alérgeno no es un microorganismo, entonces con una buena limpieza lo tienes controladito. Pero por ejemplo, estos alcalinos clorados funcionan muy bien para controles de proceso de alérgenos. Bueno, me preguntan por acá, para desinfección de ambientes, ¿qué productos se pueden usar? Entonces, para desinfección de ambientes, depende del ambiente, pues, es decir, puedes utilizar desde amonios cuaternarios si estás en una parte que no va a tener el contacto directo con el alimento. Pero si ya estamos hablando de partes donde puede tener el contacto directo con el alimento, entonces ya debemos estar hablando, por ejemplo, de un peracético o de un ácido láctico o de un desinfectante de extractos orgánicos, por ejemplo, que son los permitidos para contacto con alimentos. Me preguntan por acá, ¿es necesario espumar toda la superficie en el saneamiento diario? Ejemplo, ¿se podría solo con un poco de espuma y un cepillo esparcir por una superficie de 2 por 2 metros? Sí, la respuesta es sí, lo puedes hacer, o sea, no es necesario espumar siempre ni todo el tiempo. Si por ejemplo tú con un poco de espuma o que el detergente te genere espuma y generas un cepillo,
lo puedes hacer, siempre y cuando tú los dejes los tiempos de contacto que requiere el producto que estés utilizando pues para la limpieza. Digamos que básicamente hay varios tipos de ayudas para la parte de limpieza y una de ellas es la acción mecánica. Entonces, si tú lo vas a hacer con un cepillo y acción mecánica, dejando el tiempo de contacto requerido, está bien que lo estés realizando así. Listo, claro que sí, Alejandra. Muchísimas gracias nuevamente. Agradecemos a todos los asistentes a esta conferencia. Entonces, no siendo más, muchas gracias a ti, Alejandra. A Agradecerle. ustedes, a ustedes, Cinti, muchísimas gracias y a todos los asistentes. Esperamos responderles todas las preguntitas que nos quedaron faltando y pues todo lo que necesiten, con todo el gusto. Allí les van a quedar nuestros contactos y demás. Y no, esperemos que sea de mucha utilidad para todos. Muchísimas gracias por la invitación.